Hola, en este video les voy a hablar de la clase JPanel, que es un tipo de contenedor. Un contenedor es un elemento, como la misma palabra lo dice, que encima de él contiene más elementos. Uno de los contenedores que ya hemos utilizado mucho es la ventana JFrame, las ventanas que hemos creado. Esos JFrame, encima de ellos han tenido a otros elementos como botones, campos de texto, etiquetas, etcétera. Otro tipo de contenedor que ya hemos usado es el JScrollPane. Entonces, el JPanel es un contenedor que se utiliza mucho. Voy a crear un proyecto para explicarlo. Hay varios tipos de contenedores. Y aquí le voy a dar un nombre al proyecto y le voy a llamar ejemplo contenedor. Desactivo el método main. ¿Por qué les estoy hablando ahorita del JPanel? Bueno, porque posteriormente voy a hacer un ejemplo donde explico otro tipo de layout que es el bots layout. Y vamos a utilizar contenedores de tipo JPanel. Entonces me voy aquí a la tacita de café y aquí voy a crear una nueva clase a la cual le voy a llamar contenedora. O sea, clase contenedora porque va a ser la que va a tener encima otros elementos. Simplemente le voy a poner contenedor. Y le voy a dar un nombre al paquete, paquete 1. Finish. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Voy a heredar de la clase JFrame. Aunque acabo de mencionar que JFrame es un tipo de contenedor, tengo que mencionarles también que encima de las ventanas de los JFrame podemos poner contenedores JPanel. Por lo tanto, vamos a tener nuestra ventana y encima de nuestra ventana vamos a tener también a los JPaneles. Y esos JPanel van a poder tener cada uno sus elementos. Por ejemplo, un JPanel puede tener 3 botones, otro JPanel puede tener otros 5, 2 botones, o sea, se pueden independizar y agrupar y cada uno de ellos tener sus propios elementos. Entonces, estoy heredando de JFrame, por lo tanto, convertimos a nuestra pantalla, nuestra parte de la pantalla en una ventana. Entonces, después de esto, voy a hacer la declaración de los elementos. Recordad que no es lo mismo declarar que construir objetos. Declarar es simplemente darle un nombre a la referencia. Y construir el objeto, obviamente, como la misma palabra lo dice, ya lo hacemos con el operador new. Con el operador new ya estamos construyendo el objeto. Entonces, ¿qué es lo que voy a utilizar? Voy a utilizar a dos JPanel. Entonces pongo private, el nombre de la clase que es JPanel y le doy nombres a los elementos. Panel 1, panel, o le voy a llamar, sí, panel 1, panel 2. Tengo que importar a la clase JPanel y voy a utilizar dos botones. Cada uno de los paneles va a tener un botón, private, JButton, botón 1, botón 2. Y también necesito importar a la clase JButton. También voy a utilizar a JLevel, private, JLevel, level 1, level 2. Vemos que cada uno va a tener uno de esos elementos. Ahora voy a hacer las cosas un poquito diferentes. Voy a crear a los paneles y a los botones y a los JLevel los voy a crear dentro de métodos que yo voy a crear. Ya no lo voy a hacer en el constructor como lo había hecho anteriormente. No quiere decir que no se pueda hacer así, sino que quiero ir explorando más maneras de hacer las cosas. Entonces vamos a crear un método private void y le vamos a llamar a este método construyendo panel o simplemente con método contenedor. Entonces vamos, este método dice que, perdón, aquí es public y dice que no nos va a devolver nada, es decir, quiere decir que no va a tener a return. Después de esto, aquí ya vamos a empezar a construir a nuestros objetos. ¿Cómo lo hacemos? Con el nombre de la referencia, que es panel 1 es igual a new JPanel. Aquí acabo de crear el primer objeto, recordar que se hace con el operador new. Y voy a crear
el segundo panel, new jpanel. Ahora voy a crear los botones. Botón 1 es igual a new jbutton. Bueno, aquí es. Ay, no sé qué. Y por último voy a crear las etiquetas. Level 1 es igual a new jlevel. Y level 2 es igual a new jlevel. Aquí he creado 6 objetos, cada uno de su tipo, jpanel, jbutton y jlevel. Entonces ya tengo los objetos construidos. Después de esto lo que vamos a hacer es con el nombre de nuestro panel. Por ejemplo, aquí tengo panel 1 y panel 2. Entonces pongo el nombre del panel 1, y con el método add, que es para agregar, así como lo hacemos con el frame, ahora lo vamos a hacer con el método add, pero para el jpanel. Con el método add vamos a agregar los elementos. Aquí vemos que bueno, luego les hablaré a detalle todo esto sobre el método add. Con el método add, como les digo, vamos a agregar los elementos. Vamos a agregar, bueno, vamos a poner aquí en el constructor de cada botón que queremos que diga. Y le voy a poner aquí botón 1. Y aquí de este botón le voy a poner botón 2. Y luego el jlevel quiero que diga panel 1 y quiero que diga panel 2. O sea que cada uno de los, como les digo, de los paneles va a tener un elemento. Entonces vamos a poner el nombre de nuestro objeto panel 1, invocamos al método add y después de eso le agregamos a nuestros elementos botón 1, y lo mismo vamos a hacer. El panel 1 le vamos a agregar el level 1. Entonces vemos aquí que el panel 1 va a tener agregado un botón y un jlevel. Después el panel 2 invoca el método add y le agregamos el botón 2, y al mismo panel le agregamos el level 2. Entonces ya nuestros paneles tienen sus elementos cada uno. Después de eso lo que vamos a hacer es aquí ya se cierra el método. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, lo siguiente que voy a hacer es ponemos el método constructor. Entonces, como el constructor tiene que llamar igual que la clase se llama contenedor. Entonces ponemos public contenedor, y dentro del constructor, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a invocar al método que cree que es método contenedor. Así lo vamos a invocar con su nombre.